¿Crees en Dios? Soy deísta. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Creéis en Dios? No. No. ¿Crees en Dios? No. Soy agnóstica. Según el principio de no contradicción, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces solo tenemos dos opciones. Dios existe o Dios no existe. Si Dios no existe, esta entrevista es una pérdida de tiempo, puedes irte. Pero si Dios existe, esta conversación podría cambiar tu vida. La Biblia es el libro que parece una colección de mitos. Está en lo cierto cuando Génesis 1 nos habla del principio. Algo... No. Génesis 1 no habla del principio. Esto es un error muy común que suelen tener muchos creyentes. Piensan que Génesis 1.1 habla del principio del universo. Pero en realidad, Génesis 1.1 dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto solamente se refiere a la visión hebrea del principio de la existencia en cuanto al mundo, en cuanto a lo que se veía, en cuanto al cielo, entendido el cielo como la visión hebrea, es decir, el cielo donde habita Dios, el cielo donde hay agua y la cúpula celeste, y luego el cielo donde están las estrellas, el sol, la luna, y la tierra donde estamos nosotros, y abajo los cimientos de la tierra, el gran abismo y etcétera. Esto es a lo que se refiere Génesis cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nótese que dice en el principio, no dice al principio, dice en el principio. Ya había un tiempo corriendo. No dice que creó el tiempo, dice que en el principio, en el tiempo, creó Dios los cielos y la tierra. Pero los teístas quieren hacernos creer que el cielo es una metáfora para el universo y la tierra es una metáfora para el planeta de alguna manera. Pero esto no lo pueden sustentar de ninguna forma, simplemente lo creen y ya, simplemente lo aseguran y ya. Esto es simplemente absurdo, es simplemente algo que dicen para, no sé, para verse más inteligentes, pero que si lo analizas un poco, son meras tonterías. Que fue aprobado por la comunidad científica cuando Josh Lemaitre propuso la teoría del átomo primigenio, mejor conocida como el Big Bang, en 1931. Según el principio de razón suficiente, todo lo que comienza a existir tiene una razón de su existencia. Si rebobinamos hacia atrás, encontraremos que todo lo que existe es causa de algo más. Entonces es necesario un ser cuya razón de su existencia sea completamente autónoma. Porque... A ver, bueno, yo no sé quién es Josh Lemaitre. Yo conozco a George Lemaitre. Pero, ok. Lo que pasa es que no desarrolló eso. Habló del Big Bang, pero no lo desarrolló ni nada. Después se fue al principio de razón suficiente. Y extrañamente habla del principio de razón suficiente, pero lo mezcla con, con un principio temporal, diciéndonos que si rebobinamos hacia atrás. Pero es que el principio de razón suficiente no entiende de tiempo. El principio de razón suficiente nos habla de que todas las cosas tienen una razón para su existencia. Pero esto no implica una cualidad temporal. Esto no es causalidad. La razón suficiente no implica causalidad en el tiempo. Simplemente implica que todas las cosas que existen tienen una razón para su existencia. Pero no implica que hay una causalidad temporal para ellas. Es decir, no hay necesidad de decir que rebobinamos hacia atrás en el tiempo, porque esto no tiene nada que ver con lo que sería el principio de razón suficiente. Aquí está mezclando términos que simplemente seguramente escuchó de otros apologistas que creyó que eran cool y los está mezclando sin saber cómo se usan, porque no está sabiendo cómo se usan, no tiene ni idea cómo se usan. Ah, y por cierto, este tipo no permite que se hagan dúos con su video. Pero sigamos.
Si todo es dependiente de algo, es necesario un algo independiente a todo lo demás. Si el universo contiene toda la realidad material, la causa del universo debe ser inmaterial, porque si antes de la materia no había nada, no existía materia que pudiera crear el universo, y todas las flechas apuntan a una posible entidad inmaterial al que popularmente se le conoce como Dios. Una pregunta. Aquí ya agarró y entonces pasó, pasó de la razón suficiente al argumento de la contingencia y a las conclusiones del Calam. Este hombre está haciendo un revoltijo de argumentos que no, él no se da cuenta. Él está haciendo un revoltijo de argumentos que no sé, pero sí, él revuelve todo. Digamos que lo aceptamos, digamos que aceptamos todo lo que él nos dice. Ahora vamos a proceder a decir por qué está mal todo lo que dice. En primer lugar, el principio de razón suficiente nos dice que todas las cosas tienen una causa para su existencia. Todo bien. ¿Qué es lo que pasa? Que nos dice que como el universo existe, debe tener una razón para su existencia. Y muchas personas, muchos ateos incluidos, dicen que la causa del universo es el Big Bang. Lo que pasa es que como el Big Bang tiene que tener una razón para su existencia, entonces se van más atrás y creen erróneamente que el Big Bang viene de la nada, que el universo como un todo, como toda la realidad material, viene de la absoluta nada. Esto no es cierto, esto no es lo que dice la ciencia, esto no es a lo que apunta la ciencia. No se dice que el universo venga de la absoluta nada. Por eso no se apunta a que la totalidad de la realidad material comenzó a existir, o tiene un principio, o tiene una causa, o una razón suficiente en la forma en la que lo usa este tipo. Resulta que el universo, entendido realmente como lo entendemos actualmente en física, o por lo menos hacia donde apuntan realmente todas las flechas del conocimiento, es hacia que el universo, el Big Bang, nace de lo que sería una fluctuación cuántica del vacío cuántico. El vacío cuántico es el estado de menor energía posible que existe. No es la nada, pero es la nada en el sentido de que no hay partículas reales, no hay ondas, no hay nada de lo que típicamente podemos llamar materia, partículas, nada de eso. Sin embargo, queda un remanente energético que llamamos energía del punto cero. Esta energía fluctúa y de esas fluctuaciones es que nace la expansión acelerada del universo que llamamos Big Bang. El Big Bang no es el inicio del universo en el sentido de que el universo no existía y luego ¡pum! Existía. No pasó de no existir a sí existir. No debe entenderse así el Big Bang. El Big Bang debe entenderse como la expansión acelerada del universo. Pero es que ya había universo, porque el vacío cuántico es el universo. ¿Cuál es la causa del vacío cuántico? La causa del vacío cuántico es el mismo. ¿Cómo que es el mismo? Sí, porque el vacío cuántico es el estado mínimo posible de energía. No hay menos que el vacío cuántico. El vacío cuántico no comienza a existir. El vacío cuántico no necesita una causa para su existencia porque el vacío cuántico nunca no ha existido. Y la propia causa del vacío cuántico, la propia razón suficiente para su existencia está en sí mismo. El vacío cuántico existe porque es necesaria su existencia, porque es el estado mínimo posible de la realidad. El estado mínimo posible es el vacío cuántico. Por lo tanto, de aquí es donde viene todo el resto de la existencia que conocemos. Esto es a lo que apunta la ciencia verdaderamente y no a las paparruchas estas de que, ay, es que como el universo material empezó en el Big Bang, entonces a lo que apunta todo es a que la causa tiene que ser inmaterial. No es cierto. No es cierto. A lo que típicamente esta gente llama materia, además es a la materia bariónica, que no es la única clase de materia que hay. Se están olvidando de las antipartículas, por ejemplo, las partículas virtuales, se están olvidando de los spin-up, los spin-down, se están olvidando de un montón de cosas que no están tomando en cuenta.
Pero esta gente de alguna manera cree que el Big Bang significa que antes del Big Bang no había absolutamente nada, todo comenzó a existir en el sentido de que no había absolutamente nada y ¡pum! Mágicamente empezó a existir la materia y por lo tanto entonces necesitamos de alguna manera que algo inmaterial, atemporal y espacial existiera primero. No sé, es muy extraño el razonamiento de los teístas en cuanto a este tema, porque simplemente acomodan la realidad como les da la gana para inferir lo que ellos quieren. Es así de sencillo. ¿Qué parte del argumento desafía tu ateísmo? Que no hay nada que lo demuestre como tal. O sea, sí que se ha creado el Big Bang, se ha creado vida, lo que es todo ello, pero más de allá no veo como que se haya necesitado como un ser fuera de lo material que haya ayudado a crear como tal todo. En algún momento... Pues sí, no se necesita la existencia de ningún ser inmaterial para hablar de la existencia de la realidad natural. ¿Bien ahí? Ha habido una creación, como tú dices. ¿Qué? Eso puede contradecir mi posición. No ha habido una creación. Aquí es donde vemos ateos que no han investigado sobre el tema y tienen bases flojas para sostener su ateísmo. De eso se trata mi canal y mi propuesta, de enseñarle a los ateos o incluso los creyentes a sostener con bases realmente buenas su postura, no con estas bases flojas y deprimentes de lo que típicamente se usan. Pongamos orden. ¿Hubo un principio, sí o no? Sí, sí. Vale. Hubo un principio temporal. Esta es otra cosa que quiero aclarar. El universo comenzó a existir hace 13.700 millones de años. ¿Implica esto un principio absoluto? No. Lo que empieza a existir es el tiempo, la flecha temporal. ¿Cómo es esto? Bueno, es que lo que pasa es que en lo que mencionaba antes, en el vacío cuántico, no hay un fluir del tiempo. ¿Por qué no hay un fluir del tiempo? Porque no hay partículas reales, no hay movimiento. Al no haber movimiento, no haber partículas reales, tampoco hay ninguna interacción, no hay entropía, no hay ninguna flecha determinada del tiempo para decir que está fluyendo el tiempo. Por lo tanto, cuando sucede la inflación, la expansión acelerada del universo, es ahí cuando surge el tiempo. Entonces, cuando decimos que el universo empezó hace 13.750 millones de años, lo que estamos diciendo es que ahí inició el universo como típicamente lo conocemos. Ahí inició el tiempo, ahí inició los procesos necesarios para que se creara la materia bariónica, los procesos de partículas reales, las ondas, la energía, como la conocemos, todo esto. Pero no significa que antes de eso existía la nada absoluta. El universo puede ser perfectamente, aunque esto le suene muy loco, porque la cuántica es así de loca, el universo puede ser perfectamente eterno y haber comenzado hace 13.750 millones de años, aunque suene raro. Claramente, sí. El hecho de que lo hubiera no hace más posible la necesidad de una causa principal. No. Joder, yo la causa principal es científica. Es un... Sí. Explícame eso de que la causa principal es científica. O sea, que haya un principio de todo, un primer tal, yo creo que es algo científico que se ha creado de un Big Bang, de un tal... O sea, yo no creo que en ese acompañamiento del principio haya estado un ser que... Pues vale, eso, que no... Hagámoslo más simple. ¿Podrías mencionar una sola cosa que no sea causa de algo más? Vacío cuántico. Partículas virtuales. No te sabría decir. ¿Podríais decirme una sola cosa que os rodee que no sea causa de algo más? Partículas virtuales, vacío cuántico. No se me ocurre nada. ¿Podrías mencionar algo que te rodee que no sea causa de algo más? De hecho, el vacío cuántico y las partículas virtuales están llenando absolutamente todo lo que es el universo. No hay una sola parte del universo que no esté llena de vacío cuántico y partículas virtuales. Nada. Absolutamente nada, entonces. ¿Por qué el principio de causalidad es aplicable a algo tan... Ahora estamos hablando del principio de causalidad, pero no era que estábamos hablando del principio de razón suficiente. ¿Cuál es el revoltijo de este señor? Ha mencionado
el principio de razón suficiente, el principio de no contradicción, el argumento de la contingencia, las conclusiones del Calam. ¿Qué es este revoltijo de este señor? Este señor que es con... Sin, no, yo no voy a decir que con todo respeto. Sin ningún respeto, este señor es un pseudoapologista. Porque eso es lo que es. Porque un apologista verdadero no hace este revoltijo. Este señor es un ridículo que se siente apologista por haberse leído 3 páginas de apologética no sé, en Facebook. Porque un apologista no hace estas tonterías. Micro, como lo puede ser un botón de tu chaqueta, y no algo tan macro como lo puede ser el universo. No, pues totalmente de acuerdo contigo. Ya, pues. Y es más, aquí lo que hace es una falacia de composición, porque el hecho de que las cosas en el universo tengan ciertas características no hace que el universo en sí tenga las características de lo que se conserva dentro del universo, entendiendo como si hubiera algo fuera del universo o externo a él, que todas las cosas dentro del universo tengan causalidad, concediéndole eso, porque esto es falso, pero concediéndole eso no implica que el universo como un todo necesite una causa. Este error lo comete, por ejemplo, Immanuel Danham. Es una tontería. Ahí, claro, ahí me vas pillando ya. ¿Crees en Dios? Soy deísta. ¿Crees en Dios? Y bueno, eso es todo. Los dejé con este videito largo, pero es que y entonces hay que compartirlas. Y ahora que estoy de vuelta en TikTok, vamos a tener mucho material para hablar. Los dejo, por favor, suscríbanse, denle like y compartan, comenten, hagan todas esas cosas que dicen los youtubers y los tiktokers. Y nos vemos a la próxima con más críticas de un ateo normal. Sigan el canal de YouTube, vayan, síganme en TikTok, Facebook, Instagram y bye.